Existe un rincón en la geografía extremeña donde el silencio de la dehesa parece custodiar algo más que vestigios de piedra y árboles centenarios. Un punto exacto en el mapa donde las certezas de la arqueología se difuminan para dar paso a una dimensión extraña y esquiva que desafía el raciocinio humano. Los investigadores del misterio y los amantes de lo insólito saben bien que la península ibérica está repleta de los llamados lugares de poder, enclaves donde la frontera entre nuestro mundo ordinario y lo desconocido se vuelve tan delgada que basta un sutil cambio en la atmósfera para que la realidad se fragmente por completo. En el norte de Extremadura, una región históricamente albardada de relatos increíbles y considerada por los expertos como una de las zonas con mayor densidad de fenómenos anómalos de toda España, se alza en un paraje que personifica este magnetismo ancestral. Se trata de un territorio que no solo conserva las huellas físicas de civilizaciones olvidadas, sino que sigue manifestando una energía viva, una presencia inteligente y a menudo perturbadora que parece vigilar a todo aquel que se atreve a hollar en sus dominios. Quienes se adentran en este paisaje con la intención de desenterrar su pasado suele encontrarse con una fuerza telúrica que no responde a hechos luctuosos comunes ni a típicas apariciones de carretera, sino a algo mucho más antiguo y profundo, estrechamente arraigado a las entrañas de la propia tierra. Es el misterio de una roca solitaria que desafía el tiempo, un enigma que comenzó hace milenios con rituales de sangre y que, en pleno siglo XXI, ha vuelto a manifestarse ante testigos de una forma tan nítida y sobrecogedora que ha dejado a investigadores experimentados sumidos en la más absoluta frustración al intentar comprender la verdadera naturaleza de lo que allí habita. Para comprender el origen de este enigma es necesario remontarse muchos siglos atrás, en la época prerromana, cuando la península ibérica estaba habitada por el pueblo celta de los betones, una sociedad eminentemente ganadera que supo aprovechar los abundantes recursos naturales de la zona. En lo que hoy conocemos como el término municipal de Malpartida de Plasencia, concretamente en la dehesa boyal de El Robledo, este pueblo talló su existencia en el llamado Cerro de los Castillejos. Este emplazamiento no fue elegido al azar. Se trataba de una loma de gran valor estratégico que facilitaba el amurallado y la defensa del asentamiento, permitiendo una visualización nítida de una amplia franja de terreno para localizar con antelación cualquier incursión enemiga. En la parte superior de la loma aún aparecen los restos de un torreón y de construcciones rectangulares que sugieren la presencia de una pequeña acrópolis amurallada donde se asentaban las élites dominantes del poblado. Para repeler las amenazas y proteger la entrada, los betones sembraron el perímetro con menhires, grandes piedras hincadas de forma vertical en el suelo, con el objetivo de desorganizar las tropas rivales y frenar las temibles cargas de caballería. Sin embargo, la fisonomía sagrada y defensiva de este castro cambió drásticamente en el año 61 a.C., cuando Julio César fue nombrado gobernador de la Hispania Ulterior. Con el pretexto de erradicar las continuas rapiñas de betones y lusitanos, el líder romano emprendió una serie de duras actuaciones militares entre los ríos Duero y Tajo. Mediante un decreto tajante, César prohibió la edificación de fortalezas y obligó a estos pueblos a abandonar sus posiciones fortificadas en las zonas altas de la sierra, para descender al llano, donde podían ser controlados eficazmente por las legiones de la República. El Cerro de los Castillejos es el ejemplo perfecto de este trauma histórico. Un poblado que conservaba intactas sus costumbres bretonas, pero que se vio forzado a iniciar un proceso de romanización que, con el tiempo, diluiría su identidad hasta hacer desaparecer a su pueblo. A pesar del abandono, el cerro conservó dispersos entre sus bloques de granito una serie de vestigios arqueológicos excepcionales, destacando un conjunto de sepulturas antropomorfas excavadas directamente en la roca. Entre todas ellas, existe una estructura singular que destaca con luz propia y que la sabiduría popular bautizó de forma evocadora como la tumba de la princesa.
Se trata de una sepultura tallada en la superficie de un imponente bolo granítico de unos 3 metros de altura, aislado por completo del resto del canchal de la zona. Los antiguos canteros rebajaron meticulosamente los laterales de la roca para que la tumba quedara sobreelevada y destacara de manera majestuosa con una alineación aproximada de este a oeste. Su fisonomía corresponde a la de un adulto, mostrando un reborde muy definido en todo su perímetro y un detalle sumamente tétrico en uno de sus costados, donde parece intuirse el intento de excavar una segunda sepultura adosada de menor tamaño, destinada quizás a la de un niño. La dificultad para ascender a esta gran roca y ver la cavidad de cerca alimentó durante siglos el folclore de los pastores locales, quienes, ante la falta de explicaciones científicas, imaginaron que los constructores habían empleado artes oscuras para esculpir a tanta altura, o que el lugar custodiaba el cuerpo de una bellísima dama de la realeza medieval o de una princesa mora enterrada allí, para proteger sus restos de las profanaciones. La arqueología oficial plantea teorías mucho más inquietantes, sugiriendo que debido a su posición estratégica y elevada, la roca pudo funcionar no solo como el enterramiento de un líder guerrero de alto estatus social, sino como un altar ceremonial destinado a realizar sacrificios humanos y de animales, una práctica religiosa vetona firmemente constatada en otros yacimientos ibéricos. Unos 100 metros antes de alcanzar esta imponente peña, un bloque rectangular de piedra, junto al camino, exhibe las marcas del cantero que empezó a repicar otra sepultura que jamás llegó a terminarse, un testimonio mudo de que la actividad en este misterioso cementerio se interrumpió de forma abrupta. Mientras el tiempo transcurría y la vegetación devoraba el viejo castro, el paraje se integró en las 1000 hectáreas de prados y robledales que componen la dehesa del Robledo, convirtiéndose en una ruta de senderismo muy frecuentada por los lugareños, pero manteniendo siempre su aura de santuario intocable. El misterio de este cerro no se extinguió con los betones ni quedó restringido a las crónicas de la conquista romana, sino que ha seguido manifestándose en la época contemporánea a través de encuentros aterradores reportados por personas corrientes que cruzaron sus lindes en momentos de absoluta soledad. La dehesa parece actuar como un catalizador de apariciones espantosas, existiendo en la memoria colectiva una recurrente mención a entidades oscuras y a espigadas que surgen de la nada e imponen un pánico cerval a quienes las contemplan. Impulsados por esos inquietantes antecedentes y por la fama que rodea la tumba de la princesa, un equipo de investigación del programa de misterio Cuarto Milenio, compuesto por el periodista Javier Pérez Campos, el investigador Luis Rodríguez Bausá, el sensitivo Aldo Linares y el experimentado camarógrafo Armando, se desplazó hasta el Cerro de los Castillejos con la intención de realizar una prospección sobre el terreno a la luz del día. Lo que se preveía como una filmación rutinaria en un paraje de gran belleza visual pronto se transformó en uno de los reportajes más complejos, accidentados y psicológicamente asfixiantes de sus extensas carreras, obligándoles a interrumpir la grabación en repetidas ocasiones debido a una sucesión de infortunios inexplicables. El aislamiento de Aldo Linares era fundamental para garantizar la pureza de la investigación, de modo que el sensitivo caminaba por la dehesa sin conocer absolutamente nada sobre los testimonios de los testigos locales ni sobre la fisonomía exacta del lugar. Sin embargo, a medida que el equipo avanzaba entre las encinas y el ganado, la atmósfera comenzó a cargarse de una tensión invisible, pero palpable. Javier Pérez Campos intentaba guiar sutilmente los pasos de Aldo hacia la espectacular mole granítica de la tumba de la princesa, esperando obtener alguna impresión psíquica del supuesto altar de sacrificios, pero el sensitivo se desviaba una y otra vez de la ruta marcada, sintiéndose poderosamente atraído hacia una zona de piedras hincadas y muros bajos. Es esta parte. Aquí hay algo. Igual me equivoco, pero aquí no ha habido algo histórico de que hayan matado a alguien. No, no van por ahí los tiros. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con hechos luctuosos ni apariciones de carretera.
Es otra historia, pero estoy un poquito confundido, ¿sabes? Me tira mucho por aquí. Fue allí donde Aldo comenzó a experimentar una profunda sensación de incomodidad y confusión, describiendo una presencia de algo que no pertenecía al plano de los fallecidos comunes, ni se correspondía con un alma humana atrapada por un hecho luctuoso. Con una evidente dificultad para expresar con palabras lo que percibía con sus sentidos internos, el sensitivo Aldo Linares empezó a dibujar en el aire formas geométricas singulares que rompían con cualquier arquetipo de fantasma convencional. ¿Sabes qué me viene mucho a la cabeza? Triángulos. Triángulos. Algo con forma de triángulo. No me vienen caras. No me vienen caras para nada. O sea, me viene algo, pero no caras. No caras. Me vienen como triángulos. Como algo. Como una cosa así. Vale, pero es una cosa así. Que igual son chorradas lo que te estoy diciendo, vale. Pero es una cosa que viene así. Es el movimiento así. O sí. Es que no sé qué es, tío. No sé qué es. O sea, es como si. Como si. Imagínate que tú estás ahí. Pues que yo vengo así. ¿Vale? Así. O sea, te vengo así. Pero no es una persona. Es que no sé. No sé qué es. O sea, podría parecer una persona como que tuviese una gabardina, un abrigo. Pero es que no es eso. No es eso. Parece como que estuviese cubierto, pero es que no. No está cubierto. Es otra historia. No sé qué rayos es, pero no. Porque no le veo piernas. No tiene piernas. Es que es una cosa así. Es como un triángulo. Es algo así. O sí, no es. No es una forma humana. Es una cosa así. La tensión en el grupo aumentó de forma drástica cuando Aldo, visiblemente perturbado, comenzó a retroceder y a explicar que aquella masa geométrica y oscura no realizaba movimientos erráticos ni aleatorios, sino que demostraba un comportamiento plenamente inteligente y calculador, vigilando atentamente cada uno de los pasos del equipo de televisión. Sí, pero es como arraigado a la tierra. Sí me da la sensación de que tiene un comportamiento inteligente por el movimiento. Mientras se preparaban para grabar, Aldo comenzó a describir una figura oscura que parecía moverse a su alrededor. No es una figura humana, es algo más abstracto. Es como una sombra que se deslizaba. Explicó. La inquietud en su voz era palpable, y el grupo, aunque escéptico, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Esa sombra parece estar vigilando cada uno de nuestros movimientos, agregó Aldo, confundido y a la vez ansioso. El grupo de investigadores, impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad, continuó su exploración. Aldo, a medida que se acercaba mucho más al lugar de la tumba, comenzó a sentir una fuerte presión en el aire. Es como si algo estuviera presente, observándonos desde las sombras, dijo. Esta sensación se intensificó cuando el grupo llegó a la tumba de la princesa, un lugar que, a pesar de su belleza natural, estaba impregnado de un aura de misterio. A pesar de ser pleno día, la entidad poseía una densidad y una masa corpórea tan brutales que se abalanzó de forma frontal y a una velocidad asombrosa contra el sensitivo, saltando desde un muro cercano y obligándole a disimular un pánico inmenso frente a sus compañeros, para no romper la dinámica del reportaje. Mientras Aldo intentaba asimilar el impacto de la aproximación de aquel ser, el infortunio golpeó físicamente al equipo de la manera más imprevista. El camarógrafo Armando, un profesional de larguísima trayectoria y habituado a trabajar en las condiciones más complejas, sufrió un extraño accidente en el terreno plano de la dehesa,
sin sufrir una caída aparatosa y mediante lo que parecía una simple y limpia torcedura al pisar mal, su rodilla cedió por completo, provocándole una lesión de tal gravedad que, aunque su profesionalidad le impulsó a seguir grabando durante unos minutos, la situación obligó a detener por completo la producción. El propio Aldo advirtió de inmediato que el daño físico sufrido por el operador era muchísimo más severo de lo que el propio Armando quería admitir en un primer momento. Con el paso de los días, lo que pareció un percance menor en el campo requirió reposo absoluto y estuvo a punto de terminar en una intervención quirúrgica, convirtiéndose en el primero de una serie de infortunios y contratiempos que sembraron la inquietud entre los miembros de la expedición. Al regresar al plató de televisión, los investigadores vieron que lo más fascinante del análisis radicaba en que el fenómeno captado por el sensitivo no respondía a los patrones clásicos del espiritismo o de los lugares marcados por tragedias humanas, sino que sugería una tipología de misterio mucho más antigua y vinculada directamente a la Tierra. Luis Rodríguez Bauzá expuso una hipótesis sumamente sugerente al plantear que enclaves sagrados y arqueológicos como el Cerro de los Castillejos albergan lo que los clásicos denominan el genius loci, es decir, el espíritu o la personalidad misma de la naturaleza, manifestada a través de formas sombrías e imponentes que actúan como guardianes eternos del paisaje. Esta teoría encaja con la percepción de Aldo, quien insistió en que la masa triangular poseía una antigüedad milenaria y una clara intención de vigilancia que se activaba de manera agresiva cuando los intrusos se aproximaban a las alineaciones de piedras y a las tumbas betones. Aldo, conocido por su sensibilidad hacia lo sobrenatural, reconocía que se encontraba en un estado de alerta constante. No era solo una sensación de incomodidad, era algo más profundo, mencionó. Sentía que había algo allí, algo que quería que lo viéramos, dijo, mientras el grupo se acercaba a la tumba de la princesa. Era como si estuviera jugando con nosotros, acercándose y alejándose, pero siempre justo fuera de alcance. Era algo que no podía describir del todo. No era humano, ni animal, era algo más antiguo, más poderoso. Era como si estuviéramos en un juego, pero las reglas eran diferentes. La presencia del poblado fortificado y las barreras de menhires defensivos demuestran que el Cierro fue un punto de fricción bélica y de intensos rituales religiosos donde el control del territorio era vital. Una energía de frontera y de defensa que parece haber quedado impregnada en el granito y que se reactiva ante la presencia humana. Para cerrar la investigación, Aldo mostró el dibujo que, por su testimonio personal, pudo realizar de aquel ser que veía ir y venir durante aquella extraña investigación. Un triángulo oscuro. No tenía cara, no tenía. Pero esta era la forma. No tenía piernas. Grande. Yo te diría, pues, 2 metros por ahí más o menos. Pero tenía masa. O sea, recuerdo que le dije a Javi, esto tenía cuerpo, tenía densidad. Y era un comportamiento inteligente. Y además es que yo sentía que esto era muy viejo. Sentía que tenía una intención. Sentía que nos estaba vigilando. Sí, muy viejo, muy viejo. Y sentía que no era tanto con Javi, ni con Gonzalo, ni con Armando, sino conmigo al principio. Y que desde donde yo vi que salía, giraba para la zona de las piedras. No iba para atrás. Pero siempre como calculando los espacios. Y yo intentaba encontrar por qué. ¿Sabes lo que me frustra más, Iker, de todo esto? Que he estado aún triste de entender algo. La tumba de la princesa y el Cerro de los Castillejos permanecen hoy en día integrados en el paisaje pacífico de Malpartida de Plasencia, camuflados bajo la apariencia de una hermosa dehesa donde el ganado pasta, ajeno a los secretos que duermen bajo el suelo. Sin embargo, la investigación moderna y los testimonios acumulados a lo largo del tiempo dejan claro que la historia real de este poblado betón es solo la superficie de un misterio mucho más denso y esquivo.
La arqueología nos habla de jefes guerreros, de altares de sacrificio y de la dramática expulsión de sus habitantes por orden de las legiones de Julio César, pero el folclore y las experiencias paranormales de los testigos nos advierten de que el lugar nunca quedó verdaderamente deshabitado. La entidad oscura y triangular descrita por Aldo Linares y por los lugareños se presenta como un guardián incorpóreo, una fuerza elemental vinculada a las entrañas de la tierra que se niega a abandonar las piedras sagradas que los hombres tallaron hace más de 2 milenios. Para añadir aún más misterio al caso, Javier Pérez Campos estuvo a punto de tener un accidente según abandonaba la zona, conduciendo su coche. Lo que pudo ser solo un incidente aislado por la torcedura del camarógrafo Armando, el susto del coche casi lo convierte en una jornada negra para el equipo de Cuarto Milenio. Ante este nuevo susto, Aldo estaba convencido de que todo ello estaba relacionado con ese hostil triángulo que parecía generar mala suerte a todos los miembros del equipo que hasta allí se habían desplazado. Aquellos que visiten el Robledo en busca de la mítica tumba antropomorfa deben saber que caminan sobre un suelo sagrado, donde el pasado militar y ritual de la Hispania prerromana sigue latiendo con fuerza, y que la extraña frustración de los investigadores al no poder descifrar por completo el mensaje de la dehesa es la prueba de que existen secretos que la naturaleza prefiere mantener bajo su eterna y sombría vigilancia. Este es el perturbador suceso acaecido en la dehesa extremeña de Malpartida Plasencia.